Vamos a entrar hoy día en la tercera y última parte de nuestra serie en la cual estamos hablando acerca de entender a Dios. Y la semana pasada vimos que la razón por la cual tú y yo podemos entender y conocer a Dios es debido a que Él se ha revelado, Él se ha manifestado, Él se ha dado a conocer a la humanidad. Y en la primera parte de esta serie vimos las 4 fases de la revelación de Dios a la humanidad. La primera es la revelación natural, eso es la creación. Nosotros sabemos que la Biblia dice que el eterno poder y deidad se hacen visibles a través de las cosas hechas. O sea, nosotros podemos saber de que hay un Dios, de que hay un Creador, que Él es todopoderoso, a través de la majestad de la creación. Nosotros cuando vemos una montaña majestuosa, cuando vemos unas cataratas, cuando vemos bosques, cuando vemos las maravillas en la naturaleza, sabemos que detrás hay alguien que hizo todo esto. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces lo que vemos ahí es maravilloso, es perfecto, el hombre no lo pudo hacer, pero esta es una manifestación de Dios para con el hombre. La segunda fase de la revelación de Dios para con la humanidad es la revelación interior, es la conciencia del hombre. Y hemos dicho que la conciencia del hombre es el conocimiento interno entre el bien y el mal. Es decir, la conciencia es una fuerza que Dios puso dentro de nosotros para restringirnos de hacer lo malo. Y es aquí que en esta progresión, en la revelación progresiva de Dios para con la humanidad, vemos que aquí se añade un elemento moral, el cual no existía en la fase previa. Así que Dios nos hizo a nosotros con una brújula moral y depende de nosotros si está calibrada o descalibrada, pero sus leyes están dentro de cada uno de nosotros. Luego vemos una aceleración tremenda en la revelación de Dios para con la humanidad y encontramos la tercera fase, que es la revelación escrita. Es a través de la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se da a conocer su naturaleza. Vemos cómo Dios también muestra la pecaminosidad del hombre. Vemos cómo Dios también nos muestra a nosotros la incapacidad en nuestras propias fuerzas de agradarlo a Él. Pero la ley siempre apuntaba a alguien más a través de tipos y sombras. La tipología siempre apuntaba a algo. Siempre el avión termina aterrizando en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, dice la Escritura. Entonces, eso nos lleva a la cuarta y más alta, la cuarta fase y la más alta revelación de Dios es la plenitud de la revelación, es Cristo. No existe más grande revelación de Dios para con la humanidad que Cristo mismo, la persona de Cristo. O sea, si tú quieres pedirle a Dios la revelación más grande, o sea, piensa solamente en Jesús. Jesús es maravilloso. Él es todo lo que tú necesitas. Ahora, también vimos en esta primera parte el conocimiento progresivo de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de ciertas capas. Algunos se quedan solamente en la primera capa, no entran más profundo. Hemos dicho que es posible conocer a Dios de manera superficial, pero también es posible conocer lo profundo de Dios o las cosas profundas de Dios, y el Espíritu Santo está más que dispuesto para dárnoslo a conocer. En primer lugar, hablamos de las obras y los milagros de Dios. Y esto es algo que Dios ha hecho manifiesto para con el hombre. ¿Y cuántos saben que sus obras son maravillosas? Definitivamente, detrás de toda gran ejecución hay una gran mentalidad, o sea, hay una gran sabiduría en la obra de Dios. Dios ha hecho todas las cosas con mucha sabiduría y podemos meternos y ver una serie de detalles. Hay muchas cosas sabias, por ejemplo, en el libro de Proverbios se nos habla de la hormiga. Hay muchas cosas sabias en la hormiga. Ustedes pueden hacer un tratado sobre la hormiga, pero ahí hay mucha sabiduría detrás. La segunda capa en la cual nosotros podemos conocer progresivamente a Dios es justamente eso, o sea, lo que Él sabe, su conocimiento, su sabiduría. Y bueno, es tremendo porque vemos que Él es omnisciente, vemos que Él sabe todas las cosas, hemos visto que su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. La sabiduría de Dios es una sabiduría tremenda. Pero no solamente vemos esto, o sea, detrás de toda buena obra que satisface los altos estándares de Dios, también hay amor, hay misericordia, hay compasión. Y eso nos lleva a la tercera cosa, que son su carácter, sus atributos, su naturaleza, sus virtudes. Podemos crecer en el conocimiento de Dios en esas capas, si se puede decir así. Ahora, la semana pasada, esto es en la segunda parte de esta serie, entendimos a Dios en su trato con nosotros en lo que nosotros llamamos las 3 P's. ¿Cuántos se acuerdan de las 3 P's? Precepto, principio
persona. Muchas veces la gente piensa que Dios es un Dios impositivo, negativo, que siempre nos está prohibiendo, no hagas esto, o siempre nos está mandando, haz aquello, pero en realidad, detrás de todo esto, hay un argumento muy sólido. O sea, si Dios nos da preceptos, es para que nosotros al guardarlos, al obedecerlos, seamos protegidos. Y hay principios detrás de estos preceptos, y detrás de todo hay una persona que ama, hay una persona que cuida, hay una persona que quiere que nosotros podamos vivir según nuestro diseño, y eso es en sujeción y obediencia al Creador. Entonces, esto es algo tremendo, es algo revelador, y lo encontramos en todo lo que tiene que ver con el trato de Dios para con el hombre. Y hoy día vamos a continuar en esta tercera parte, entendiendo y conociendo a Dios en lo que Él, de manera intencional, se ha dado ha dado a conocer acerca de Él. Vamos a conocerlo en algunas áreas que intencionalmente escogió, específicamente escogió para darnos a conocerlo a Él a través de su palabra. Así que vamos a ir a Jeremías, el capítulo 9, los versículos 23 y 24. Así dijo el Señor: no se alabe, no se gloríe, no se exalte, levante, jacte o enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Ahora, en ese pasaje vamos a encontrar que hay dos partes. La primera parte es negativa, la segunda parte es positiva. Vamos a ver aquí lo que Dios dice que no se haga, y luego más adelante encontramos una afirmación. Es decir, no solamente Dios corrige al hombre, sino también coloca en la correcta dirección la forma de pensar o la forma de vivir. Lo primero que Dios dice al hombre es que el hombre no se debe centrar en sí mismo. Esta es una clara referencia, una clara advertencia en contra del humanismo, que es la religión que centra todo en el hombre. La religión que todo lo centra en el hombre se llama humanismo. Y no solamente esta es una advertencia en contra del humanismo, sino también en contra de la soberbia, en contra del orgullo, en contra de la autoexaltación a expensas de Dios. Y esto es algo que es fácil de encontrar, abunda alrededor nuestro. Y es interesante que cuando leemos este pasaje, vamos a notar que 3 veces Dios le manda al hombre que no se alabe. Y cuando encontramos en la Biblia la repetición de algo, es interesante. A veces Dios, para comunicarse con el hombre, lo llama varias veces por su nombre, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O Samuel, Samuel. Encontramos así repeticiones. La intención de Dios con la repetición y con el énfasis es capturar nuestra atención. Entonces hay 3 veces en las cuales al hombre se les dice en un mismo pasaje que no se alabe. Porque el hombre no fue creado para alabarse y adorarse a sí mismo, sino fue creado y diseñado para alabar y adorar a Dios. Estamos hablando del ABC, de lo que tiene que ver con la adoración. O sea, por definición, la criatura no debe adorar a la criatura, debe adorar al Creador. O sea, eso es elemental, es básico. Y cuando nosotros leemos, encontramos en el primer capítulo de Romanos un cuadro de la caída del hombre, la degradación moral de la civilización, el mundo antiguo, particularmente el mundo romano y también el griego, cómo ellos cayeron. Una de las manifestaciones fue envanecerse en sus propios razonamientos y darle la espalda a Dios, y terminaron adorando a la criatura, semejanza de reptiles, bestias, aves. O sea, ¿cómo puede el hombre caer tan bajo? De todas las criaturas, el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios fue Él. Y cómo Él termina cayendo, dando adoración a otras criaturas inferiores. Entonces el hombre no la ha visto, no la ha capturado. El hombre debe adorar al Creador. Y para el hombre promedio, esta parece ser una lección dura de aprender, porque el hombre tiene ya unos 6,000 años de creado sobre la tierra y aún no capta la idea. Es terrible. Pero eso se evidencia a lo largo de la historia. El hombre no ha aprendido las lecciones de la historia. La Biblia dice: dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón, y el hombre sigue haciendo lo mismo. Ahora, la trayectoria de la humanidad ha sido la autoexaltación a expensas de Dios. Y la Biblia nos dice que antes de la caída viene la altivez. Y quiero hablarles acerca de la ley de la gravedad, pero no de la ley de la gravedad física,
O sea, nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre el segundo al cuadrado. Y todos nosotros hemos experimentado esto. ¿Quieren poner por obra o quieren poner a prueba la ley de la gravedad? O sea, láncese del segundo piso, yo te lo digo, ciertamente caerás, ¿no? Entonces, pero cuando una persona se alaba a sí misma, uy, ahí yo digo que está grave. Grave espiritualmente. Ahora, si vamos a hablar acerca de esto, tengo un dicho y me gusta mucho. ¿Quieres conocer una forma segura de caer? Alábate a ti mismo, jáctate, gloríate en ti mismo y pronto experimentarás un nada seguro, pero todo doloroso aterrizaje. Claro, antes de la caída viene la altivez. ¿Cuántos la capturaron? Ok. Ahora, hablando acerca de las personas que se alaban a sí mismas, y como dije, el hombre ha sido muy tardo y muy lento en aprender las lecciones de la historia y obedecer los mandamientos de Dios. Y ya Dios lo dijo en Jeremías 3 veces, ¿no? Vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento. El contexto es el mar Mediterráneo, el mundo alrededor del mar Mediterráneo. Vamos a situarnos en Asia Menor, en Europa, en Grecia, donde el apóstol Pablo fue enviado para fundar o establecer iglesias. Y Pablo fundó una iglesia en particular, de la cual ya hemos hablado en las partes anteriores, una iglesia bebé, una iglesia carnal. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuántos se acuerdan? Corinto, respuesta correcta. Entonces él fundó la iglesia y él comenzó a alimentar a la gente de la iglesia con la palabra de Dios para sacarlos de la carnalidad, para llevarlos hacia la madurez. Y en una de esas, él estaba de viaje y de repente se introdujeron en la iglesia lo que él mismo llama falsos apóstoles, ¿no? Un falso apóstol es una falsificación de un verdadero apóstol. O sea, un verdadero apóstol funda iglesias, ¿no? Un falso apóstol funde iglesias, ¿ok? Y un verdadero apóstol es un pionero, ¿ok? Él es enviado por Dios, apóstol significa enviado por Dios, pero un falso apóstol es aquel que se mete en obras ajenas, se edifica sobre el fundamento ajeno y comienza a echarse flores a sí mismo, comienza a autoexaltarse. Entonces lo que hicieron estos falsos apóstoles, y eran de contexto judío, fue alabarse a sí mismos, fue la autoexaltación a expensas del apóstol Pablo. Y él comenzó a trabajar para minar o deteriorar la relación que tenía esta iglesia con su fundador, que fue Pablo. Ellos querían, si se puede decir así, quebrar la lealtad que tenían ellos para con el apóstol Pablo, que había sido el que edificó esta iglesia. Y por eso, cuando uno lee 2 Corintios, uno se va a dar cuenta, uno puede reconocer los términos. O sea, Pablo estaba vindicando su ministerio y su apostolado. Y le está dándoles pruebas concretas de que él era un hombre de Dios y que no estaba haciendo las cosas por su propia cuenta, y estaba dando a conocer abiertamente su carácter y sus motivaciones. Entonces, dentro de este contexto que él los expone, y miren lo que dice acá en 2 Corintios, el capítulo 10, el versículo 12, los versículos 17 y 18, dice: nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio o sabiduría. O sea, lo que está diciendo es que compararse no es sabio, no es juicioso. Y miren lo que dice en el versículo 17. Pero si alguno quiere jactarse, pues que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, él está exponiendo justamente este asunto en el cual a los hombres se les había mandado que no lo hiciesen. Estaban jactándose, se estaban alabando a sí mismos. Ahora, es importante darse cuenta de esto. Nuestras acciones demuestran si conocemos a Dios o no, o cuánto lo conocemos. O cuánto lo conocemos. O sea, estas personas definitivamente estaban dando a entender que no conocían a Dios. Sus propias acciones hablaban por sí mismos. Y por eso, aquellos que se alaban a sí mismos están expresando que no conocen a Dios. O sea, detrás de nuestras acciones siempre hay algo. Hay dos cosas. Detrás de lo que Dios y el hombre hacen, hay dos cosas. Todo lo que Dios y el hombre hacen tiene detrás dos cosas. En primer lugar, una mentalidad. Y esa mentalidad puede ser categorizada.
Puede ser correcta, puede ser equivocada, puede ser alta o baja, puede ser pobre o rica, puede ser sabia o necia, puede ser una mentalidad excelente o mediocre, puede estar bien informada o puede ser ignorante, madura o inmadura, desarrollada o subdesarrollada, puede ser experta o inexperta, amplia o estrecha. Eso es lo primero, una mentalidad. Detrás de cada ejecución hay una mentalidad. Pero lo segundo es también una actitud de corazón. O sea, hay una motivación. Dios sabe los corazones. Dios conoce las motivaciones de los corazones. Y cuando Dios hace algo, siempre su motivación es la correcta. Él siempre está en el lado correcto. Entonces nosotros hemos sido llamados a hacer buenas obras, pero nuestras obras tienen que estar respaldadas por una mentalidad correcta y por una actitud correcta de corazón. Y ciertamente el humanismo, ciertamente la soberbia y la arrogancia no caen bajo la categoría de una mentalidad correcta o una actitud de corazón correcta. Ahora, vamos a regresar a nuestro pasaje y hemos visto que en Jeremías, el capítulo 9, versículos 23 y 24, había dos lados, una parte negativa, una parte positiva. Pero volviendo al triple mandato de Dios de que el hombre no se alabe a sí mismo, o sea, ¿cuáles son normalmente las áreas en las cuales el hombre tiene la tendencia de autoexaltarse o alabarse? Y hay tres áreas en las cuales Dios es puntual, porque eso es lo que el hombre hace normalmente. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto está categorizado. Y cuando hablamos acerca de esto, dice su sabiduría, su valentía o su fuerza o su poder y sus riquezas. En otras palabras, el hombre no se debe alabar o jactar, número uno, en lo que sabe, número dos, en lo que es, si es fuerte, ¿no?, si es valiente, y número tres, en lo que tiene. Más bien, poner esto en la dirección correcta es que el hombre reconozca que todo lo bueno que sabe, todo lo bueno que es y todo lo bueno que tiene, pues es un don de Dios. O sea, que el hombre es un administrador, que él no es dueño de absolutamente nada, sino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros recursos y nosotros tenemos que dar cuenta de esos recursos y tenemos que darle toda la gloria a Él y no echarnos a nosotros las flores ni darnos la gloria a nosotros mismos. Ahora, es interesante que este pasaje, Jeremías 9, 23 y 24, se encuentra dentro de cierto contexto. Y el contexto que rodea este texto habla de adversidades, habla acerca de tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que un texto fuera de contexto es un pretexto más no una doctrina? Entonces hay que analizar de dónde sacamos los pasajes. Bueno, interesante que sí, está hablando de tiempos difíciles, está hablando de adversidad. Y lo que quiero decir con esto es que en los tiempos difíciles, lo que el hombre sabe, lo que el hombre es y lo que el hombre tiene es insuficiente. Muchas veces el conocimiento, la sabiduría que tiene es insuficiente. ¿Nunca han leído en Santiago capítulo 1, versículo 5? Dice: ¿alguno de ustedes tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos alcanza. ¿Ok? Muchas veces nosotros, me la quiero dar de valiente, ¿no? Pero cuando viene una situación verdaderamente amenazante, terminas como una gallinita temblando. Y nunca han leído lo que dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, que así dijo el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras fuerzas somos insuficientes. ¿Y qué con respecto a las riquezas del hombre? Las riquezas del hombre son temporales, son efímeras y no son suficientes para sacarnos de problemas. Entonces, es interesante que nada de lo que el hombre sabe, es y tiene, le valdrá en momentos difíciles, porque es limitado. O sea, él necesita la ayuda de Dios, él necesita de una sabiduría mayor, necesita de una fortaleza mayor y de mayores recursos. Y tenemos que pensar otra vez, es que separados de él nada podemos hacer. O sea, hay gente, vamos a llamar a los disputadores de este siglo, los intelectuales de este siglo, aquellos que están supereducados. ¿Saben ustedes que hay gente que dice que en esta sociedad súper sofisticada en la cual estamos muy adelantados, es el libro llamado la Biblia
es recontra arcaico y anticuado y no nos sirve. Hay gente que piensa así. Y el Señor le tapa la boca a los necios y a los insensatos. ¿Cómo se van a levantar contra la palabra? La palabra de Dios está más actualizada que el periódico de mañana. La palabra de Dios es el consejo de Dios y vive, permanece para siempre. Sirvió, sirve y servirá y permanecerá para siempre. Y las personas pueden morirse y pueden irse y dejar de ser, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero ¿qué acerca de esa persona que tiene una mente muy brillante, que es un supercientífico, una persona que se autoexalta en su sabiduría? Esa persona tiene que darse cuenta que la capacidad de pensar, él no la autogeneró, sino que le fue dada. Es más, la capacidad de respirar y la capacidad de hablar te vienen de Dios, es un don de Dios. A mí no me gustan las películas de ciencia ficción, me gustan las películas de acción. Pero una vez estaba viendo una película, había un robot, era futurista, ¿no? Entonces este robot parece que se salió de sus casillas y se rebeló, ¿no? Se rebeló contra, no sé, el centro de operaciones, eran miles y miles de robots. Entonces este robot supuestamente lideró una rebelión de robots, ¿no? En contra de los humanos. Entonces en un momento, cuando ya se dieron cuenta que se estaba escapando el asunto de las manos, lo desconectaron, se cayó. O sea, Dios te puede desconectar. Sí, te apagas. O sea, dejas de respirar, dejas de pensar. O sea, el cerebrito termina descerebrado. O sea, no sé, pero Dios puede hacer eso. Porque sin Dios el hombre no es nada. O sea, sin Dios el hombre no posee ninguna fuerza. Sin Dios el hombre no puede tener bienes, riquezas ni posesiones. Entonces tenemos que entender que todo es un don de Dios y debemos vivir con ese tipo de actitud. O sea, Dios es el dueño de todo y nosotros somos simples administradores. Así tú puedes decir, estos son mis zapatos. Bueno, eso es cierto, pero también es relativo. O sea, son tus zapatos en esta vida o por cierto tiempo, pero en realidad tú no eres dueño de nada, tú eres administrador. Ahora, vamos a analizar estas tres áreas en las cuales el hombre tiene la tendencia de autoexaltarse. La primera es la sabiduría. O sea, el hombre se alaba en su sabiduría. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos con respecto a esto? Bueno, el consejo de Dios en Proverbios 3, los versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Confía en el Señor de todo corazón. O sea, en otras palabras, ya está hablando acerca de ir más allá de ti mismo. O sea, ya no es el humanismo que lo centra todo en el hombre. O sea, es salir de tu círculo, salir del ostracismo y darte cuenta que antes de que tú llegases a la existencia, Dios era. O sea, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, Él siempre ha sido. Entonces, acá se nos está llamando a poner nuestra confianza en el Señor de todo corazón. Y luego dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. Y si tú vas a reconocerlo, tienes que estar pendiente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas. Y luego dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Lo que nos está diciendo acá es que el hombre en realidad normalmente hace justo todo lo opuesto, hace todo lo contrario. El hombre en la actualidad se apoya o se fía en su propia prudencia y no se apoya en Dios de todo corazón. Y lo que en esencia se nos está diciendo aquí es, no seas sabio con el conocimiento humano natural, el cual te hará actuar independientemente de la palabra de Dios. Así que cuando tú te alabas en tu propia sabiduría, lo que estás haciendo es levantar tu palabra por encima de la palabra de Dios, y eso es inaceptable. Cuando Jesús habló acerca de aquellos que a través de su tradición invalidan la palabra de Dios, o como dice en Tito 1:15, ¿no? Habla acerca de mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que pretenden reemplazar la palabra de Dios. Ese es humanismo puro. Ese es el hombre que se está exaltando a sí mismo en su conocimiento. Es pretender levantar la palabra y sabiduría del hombre por encima de la palabra y sabiduría de Dios. O sea, que no se han dado cuenta de que Dios es omnisciente, que la palabra de Dios es la única palabra verdadera. Entonces acá el mandato es muy claro. O sea, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te alabes en tu sabiduría. No te apoyes en tu propia prudencia, que es lo mismo. O seas sabio en tu propia opinión.
Entonces, lo que cuenta no es tu opinión, sino es la opinión de Dios. Lo que cuenta, lo que vale, no es la sabiduría terrenal, animal, carnal o diabólica. O sea, la sabiduría del hombre es la sabiduría terrenal, es la de abajo. Pero lo que cuenta, lo que vale es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios que es pura, que es benigna, que es pacífica, sin incertidumbre, sin hipocresía. Esa es la única sabiduría limpia. Es la única sabiduría que vale en realidad. A la larga, la sabiduría de Dios es lo que prevalece. Ahora, en el libro de Eclesiastés encontramos algo muy interesante. Aquí hay un hombre, el predicador, Salomón, que fue rey en Jerusalén después de su hijo David. Se puso a mirar, ¿no? Se puso a observar. Y bueno, él finalmente tuvo que... él terminó adquiriendo una perspectiva un poco así rara de la vida porque... pero en Eclesiastés 9:11 dijo lo siguiente. Me volví y vi debajo del sol. ¿Y qué cosa fue lo que le encontró? Que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Lo que está diciendo es que hay temporadas en la vida. Lo que está diciendo es que Dios a todos nosotros nos da oportunidades. Dios nos da a todos recursos. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de lo que sabes, lo que eres y lo que tienes. O sea, todos sabemos algo, todos somos algo y todos tenemos algo. Dios a cada uno le ha dado esas tres cosas. Y lo que Él está esperando es que nosotros reconozcamos que todas estas cosas son un don de Dios y le demos a Él la gloria. Entonces hay oportunidades, hay temporadas en la vida que acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces lo que Él quiere es que lo alabemos a Él por su provisión. Lo más tonto es que nos terminemos jactando en lo que tenemos como si fuese nuestro, o sea, como si nosotros mismos lo hubiésemos generado. Y lo que tenemos que hacer es alabarlo porque todas estas cosas las hemos recibido sencillamente por gracia. Entonces, eso con respecto a la sabiduría, que es un área en la cual el hombre se alaba. Con respecto a la segunda área, en cuanto a la valentía, en cuanto al poder o la fuerza, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Dice en Efesios, el capítulo 6, en el versículo 10, por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Es tremendo. La Biblia dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice nada acerca de que tú te fortalezcas en ti mismo. En el Nuevo Testamento vemos de que las reglas de juego cambiaron. En el Nuevo Testamento hemos sido cambiados por dentro, pero Dios ha puesto dentro el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene un ministerio a favor del creyente. ¿Cuántos de ustedes están teniendo comunión con el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes están echando mano de los recursos que Él puso dentro de nosotros? Son inagotables, son inalcanzables. Pero cuando tú comienzas a orar en lenguas, cuando comienzas orando en lenguas, orando en el Espíritu, algo comienza a ocurrir. Una transferencia, número 1, de sabiduría. Y número 2, de fortaleza. Vine a llegar del Espíritu Santo a tu espíritu y se cumple la escritura de Efesios 3:16, donde tú eres fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el Espíritu Santo se convierte a favor tuyo ¿en qué? En espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, ¿por qué jactarte? Si tú estás en Cristo, unido vitalmente con el Señor y el Señor es el Espíritu, y el que se une al Señor, un espíritu es con Él, entonces tú puedes extraer, puedes derivar de Él lo que necesitamos para vencer las adversidades. Es sabiduría de lo alto y fortaleza sobrenatural que vienen de Él. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? O sea, no existe. Y Él les recuerda a los creyentes que no se alaben en su propia valentía, en su propia fuerza. Todo lo contrario, Él es la fuerza de nuestra vida. El Señor es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se trata de fortalecerte a ti mismo en tu propia fuerza. Eso no funciona. Ahora, la tercera área en la cual el hombre tiene la tendencia a jactarse, y esto es bastante, tiene que ver con las riquezas, tiene que ver con lo que poseemos. Y allí en 1 Timoteo, el capítulo 6, en el versículo 17, encontramos un consejo. ¿Cuántos saben que el consejo de Dios permanece para siempre? 1 Timoteo 6, versículo 17,
Dice, di a los ricos de este mundo que no sean orgullosos y que no depositen sus esperanzas en las efímeras o en las temporales o en las pasajeras riquezas, sino en Dios. Como decía, ¿no? Confía en Dios de todo tu corazón. Que siempre, esa es una palabra tremenda, siempre nos proporciona todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, cuando vemos de que el hombre no se tiene que alabar en sus riquezas, no significa que Dios no quiere que tengas posesiones. Dios te quiere enriquecer. O sea, en Cristo Jesús tú eres bendito, eres rico. La bendición del Señor enriquece, no añade tristeza. La tristeza empieza cuando tú pones tus ojos en la riqueza. O sea, Dios es tu fuente, no tu trabajo, no tu labor. Dios es tu fuente, tu trabajo, tu labor, tu negocio es un canal. Si pones a Dios como tu fuente, Dios puede abrir muchos canales, pero tienes que mirarlo a Él como tu fuente. Entonces, acá se nos está hablando de un asunto de confianza. O sea, alabarte a ti mismo, poner tu confianza o fe en ti mismo. Alabarse porque uno tiene riquezas, en esencia, es terminar alabando a Mamón. La riqueza personificada y no a Dios. O sea, si Dios es nuestra fuente, entonces nosotros no la somos. O sea, esto es exclusivo. Dios es tu fuente, no tú mismo. La Biblia dice que el Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es el universo y todo lo que allí hay. O sea, del Señor es el cielo y todos sus recursos inagotables. Y todo lo que hay en la tierra es de Él. Entonces, si nos vamos a gloriar, gloriémonos en el dador, no en nosotros. Y tampoco en las cosas creadas, lo cual es iluso, lo cual es vano. Ahora, vamos a regresar a Jeremías, el capítulo 9, el versículo 24, donde encontramos la segunda parte de este pasaje. Esta es la parte positiva, donde, ¿cuántos saben que la palabra de Dios, la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? O sea, la palabra de Dios no solamente nos dice lo que no debemos hacer, ahí está el precepto. La palabra de Dios coloca en la dirección correcta la manera de pensar, la manera de vivir. Entonces, en vez de alabarnos a nosotros mismos en estas cosas, dice lo que sí deberíamos hacer. Y dice en versículo 24 de Jeremías 9, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Así como pudimos categorizar las áreas en las cuales el hombre normalmente tiene la tendencia de jactarse o alabarse a sí mismo, también podemos categorizar las áreas en las cuales Dios nos llama a que lo entendamos y conozcamos mejor. Como ya dije, la segunda parte de ese pasaje de Jeremías 9, 23 y 24 es positiva y aquí nos vamos a enfocar. O sea, si hay algo en lo cual el hombre debe jactarse o debe gloriarse o alabarse, es en entender y conocer a Dios en las siguientes tres áreas que Él mismo puntualmente coloca delante de nuestros ojos. Necesitamos entender y conocer, en primer lugar, quién es Dios. Esto es su carácter, su naturaleza. En segundo lugar, lo que Él hace. Esto es su obra. Y lo tercero es lo que Él quiere, su voluntad. Así que vamos a tomar un tiempito para ver cada una de estas. Miren, estamos hablando de entender a Dios. Y nuestro entendimiento de Dios y conocimiento acerca de Él se abre cuando nos enfocamos primero en quién es Él. Ahora, cuando estábamos leyendo el versículo 24 decía, entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Entonces vamos a empezar con esa declaración. O sea, Él dijo, yo soy el Señor. Y eso es tremendo. O sea, Él es el Señor, Él es Dios, no solamente es el Creador y nosotros sus criaturas para alabarlo y adorarlo. Él también es Señor sobre la creación y sobre todas sus criaturas. O sea, si nosotros queremos entender correctamente a Dios, tenemos que acercarnos a Él en primer lugar reconociendo su señorío. Ese es el primer contacto que nosotros debemos tener, que está relacionado con el entendimiento y conocimiento de Dios, es la sumisión a su señorío. ¿Nunca han leído en Romanos el capítulo 10, los versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. Esa confesión es un reconocimiento, es una actitud, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación.
Entonces, en nuestro acercamiento a Dios, si queremos que nuestro entendimiento se abra, y por eso reconocer el señorío de Jesucristo es el inicio de nuestro entendimiento con respecto a Dios, es el principio o inicio del entendimiento, es confesar a Jesucristo como Señor, confesar que Él es Dios. Ahora, vamos a ir un poquito atrás. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se nos dice que hagamos esto? ¿Por qué se nos dice que reconozcamos el señorío de Jesús? ¿Saben quién es Jesús? Jesús es el segundo y último o postrer Adán. Y Él es la solución para los problemas de la humanidad. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Pero la existencia de un segundo Adán es un indicador de la existencia de uno previo. Así que, ¿cuál fue la actitud del primer Adán? En esencia, cuando hablamos acerca del pecado original o hablamos acerca del pecado del hombre, vamos a encontrar que detrás de eso hubo algo. Cuando el hombre peca detrás o delante de Dios, el principio detrás de esta rebelión fue una actitud desafiante ante el señorío de Dios sobre sus vidas. Y en ese momento, el entendimiento del hombre de inmediato fue oscurecido o entenebrecido. Por eso dije que el reconocimiento del señorío de Dios sobre nuestras vidas es el inicio o principio del entendimiento. Ahora alguien podría decir, no, pero Génesis 1:26 dice que Dios hizo al hombre y a la mujer para que señoreen. Está bien. Dios le dijo, tengan dominio. Dios le dijo, señoreen. Pero nunca a expensas de Dios ni en separación de Dios, sino en unión y en sumisión a Él. O sea, el administrador tiene que someterse al dueño. Y esa es la cosa, ¿no? Pero la triste realidad es que el hombre, a lo largo de la historia, ha querido reinar independientemente de Dios, o sea, sacar a Dios del esquema, de las cosas, ponerse a sí mismo a cargo. Y lo que encontramos a través de las sucesivas generaciones es que se sigue replicando el pecado original. O sea, una y otra vez se pretende sacar del esquema de las cosas o del cuadro o del escenario humano a Dios y levantar al hombre para que el hombre sea el único que resuelve los asuntos o que decide. Eso se llama humanismo puro. Ahora, pongamos a pensar, ¿no fue este el pecado de Lucifer? Ese fue el mismo pecado de Lucifer. ¿De dónde creen ustedes que tiene su origen el humanismo? O sea, Satanás les vendió a Adán y a Eva la idea, la noción, el concepto de que ellos podían llegar a ser como Dios. Entonces ahí viene la actitud en la caída. Eso les robó a ellos el contentamiento de ser criaturas sujetas al Creador y Señor. Y sembró en ellos las semillas de rebelión en contra de la palabra y en contra de la autoridad de Dios. Y el hombre, como resultado, en vez de ser exaltado, cayó. Y fue algo muy doloroso. Y la caída del hombre hasta ahora se ve. Nosotros todavía vemos a nuestro alrededor las manifestaciones, expresiones y consecuencias del pecado del hombre. En el Salmo 23, David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte alguna, no temeré mal alguno. O sea, él estaba expresando su confianza en Dios, pero al mismo tiempo estaba expresando, aparte de la realidad del señorío de Dios, estaba expresando la realidad de las consecuencias de la caída del hombre. Llamó a la tierra el valle de sombra y de muerte. Porque este mundo está bajo Satanás, está bajo el príncipe de este mundo, bajo el reino de tinieblas. Entonces, eso fue lo que pasó por causa de la rebelión en contra del principio del señorío de Dios. Ahora, vamos a entender a Dios correctamente, porque estamos en esta serie hablando acerca de entender a Dios. Entendemos a Dios, leamos a Dios correctamente. O sea, Él es creador, Él es Señor. Ahora, volviendo a las tres áreas en las cuales el hombre tiende a alabarse a sí mismo. ¿Cuáles son? En su sabiduría. O sea, Dios es omnisciente. Su entendimiento no hay quien lo alcance, es infinito. ¿Ok? ¿En qué más se alaba el hombre? En su valentía. Dios es todopoderoso, Él es el valiente. ¿En qué más se jacta el hombre? En su riqueza. Bueno, Dios es el dueño de todo. Y la Biblia habla de sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él es el dueño, Él es el creador, Él es ilimitado. Entonces, entendamos a Dios correctamente. O sea, las verdaderas riquezas le pertenecen a Él. Y la gloria le pertenece a Él. O sea, suyos son el reino, el poder y la gloria. Entonces, nuestro entendimiento
se abre cuando nos acercamos a Él y consideramos quién es Él, que Él es el Señor. Ahora, los entendimientos se sigue abriendo con respecto a Dios cuando nos enfocamos en segundo lugar, lo que Jeremías 9:24 dice, en lo que Él hace, esto es su obra. Y en Jeremías dice que Dios hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y ya que la justicia, el juicio y la misericordia y rectitud son parte de lo que Él es, entonces eso es lo que Él hace. Eso es parte de su naturaleza, es parte de su carácter, porque todo lo que Dios hace es completamente consistente con lo que Él es. ¿Nunca han escuchado la frase, lo que somos precede a lo que hacemos precede a los resultados que obtenemos? Entonces, lo que Dios es precede a lo que Él hace. Y estas cosas son necesarias. O sea, cuando Dios comienza a catalogar su obra, Él dice que en la tierra Él hace misericordia, justicia y juicio. Y la Biblia dice que sus misericordias están sobre todas sus obras, o sea, todo lo hace por amor. Y la verdad es esta, la tierra necesita esas cosas. ¿Alguna vez han querido un poquito de misericordia? ¿Y han salido a la calle y no la han encontrado? ¿Alguna vez han querido que se les haga justicia? ¿La han encontrado? ¿Han encontrado justicia afuera? ¿Han encontrado juicio afuera? O sea, esas cosas son las cosas que la tierra necesita. Esas cosas son las cosas que nosotros necesitamos, pero no se hallan en ese mundo. Se encuentran en Él. Que Él es justo, Él es misericordioso, Él es recto. Y estas cosas se encuentran en Él. Y este mundo debería de practicarlas. Bueno, gracias a Dios que la gente que conoce a Dios posee estas cualidades y virtudes y las practica. Pero donde no hay conocimiento de Dios, se hace exactamente lo contrario. Ahora vamos a ver otro reclamo de Dios en el Antiguo Testamento. En el libro de Oseas, este profeta está escribiendo de lo que estaba pasando en sus días. Oseas 4, los versículos 1 y 2 y el versículo 6. Dice, hijos de Israel, oigan la palabra del Señor, ¿no? Es un llamado para que prestemos atención. No sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en el colegio, en el salón de clase, y a veces nos distraíamos y nos llamaban la atención, ¿no? No hay nada más importante a lo cual prestarle atención que la palabra de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Proverbios 4, versículos 20 en adelante. Acá se está dirigiendo a su pueblo, está diciendo, mira, presta atención a lo que tengo que decir. Mi palabra es la más importante del universo. Hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito, una querella, ¿no?, contra los habitantes de la tierra. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el pleito? Señor, ¿qué cosa, no? ¿Cuál es el problema, no? Pero acá está muy claro. Dice, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En cambio, abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Y en el versículo 6 dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento de ¿qué? Tecnología, arquitectura. No, acá no está hablando de asuntos técnicos, acá está hablando de un asunto moral. O sea, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento de Dios. Entonces, acá esta denuncia viene por un problema. El problema raíz acá es que la gente no conoce a Dios. O sea, la palabra de Dios claramente nos dice en 1 Juan, y ahí está muy claro, o sea, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que no hace justicia no es de Dios ni conoce a Dios porque Él es justo. El que no hace misericordia no conoce a Dios porque Dios es misericordioso. El que no habla verdad no conoce a Dios porque Él es la verdad. En otras palabras, la gente que hace lo opuesto aún no ha entendido, no ha conocido a Dios. Y tanto sí que hay consecuencias de este comportamiento. Miren lo que dice el Salmo 82, versículo 5. O sea, Dios desde el cielo dice esto. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Cómo puede ser tan dramático? Diría alguien. No es que Dios sea dramático. Está hablando de una realidad, Él no exagera. No saben, no entienden.
Andan en tinieblas, su entendimiento se cerró por la rebelión de corazón en contra del señorío de Dios, por el rechazo del conocimiento de Dios. Y como consecuencia, tiemblan los cimientos de la tierra. ¿Cuántos se acuerdan que la semana pasada vimos de que si se deshicieren o se destruyeran los cimientos morales, ¿qué hará el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué tiemblan los cimientos de la tierra? Porque los cimientos morales, los fundamentos morales han sido destruidos. Y la gente que se muere impenitente, sin conocer a Dios, descienden y golpean los cimientos de la tierra, golpean el infierno. Quizás el infierno tiemble, pero ellos tiemblan más. Pero esos son asuntos delicados. Estamos hablando acerca de realidades. Estamos hablando acerca de algo muy puntual. Eso es algo que Dios mismo fundamenta. Ahora, otra vez un texto fuera de contexto es un pretexto, más no una doctrina. Sucede pues que el Salmo 82 es un salmo que está dirigido a jueces, del hebreo shoftim. Es más, por ahí se les llama Elohim. Bueno, vamos a dejar eso. Pero en el Salmo 82 se está hablando de jueces y estos jueces no estaban a la altura de aquello para lo cual fueron constituidos. Y Dios los denuncia diciendo, estos jueces no están haciendo justicia, misericordia, ni librando al oprimido, afligido, necesitado, ni amparando al débil, al huérfano, ni a la viuda. Wow, pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios se deleita en hacer misericordia. Todas sus misericordias están sobre todas sus obras. Él hace justicia, hace juicio en la tierra. Ahora, volviendo a Jeremías 9:24, nuestro entendimiento, en tercer lugar, se sigue abriendo cuando nos adentramos en el conocimiento de lo que Él quiere. Eso es su voluntad. Y la verdad es que la falta de conocimiento de la voluntad de Dios es el obstáculo número uno a nuestra fe. Como alguien dijo, que la fe empieza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y hay un gran desconocimiento acerca de la voluntad de Dios en muchas áreas, en diversas áreas. O sea, la gente dice, bueno, si yo conociera la voluntad de Dios con respecto a esto, yo la obedecería, ¿no? O bueno, no sé si es la voluntad de Dios. Este tipo de cosas nos roban a nosotros nuestra fe, porque nos roban la certeza, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mucha gente ignora la voluntad de Dios con respecto a diferentes temas. Muchos no conocen la voluntad de Dios con respecto a la sanidad, por ejemplo. Entonces, por eso no saben si Dios quiere que ellos sean sanos o no. Entonces, cuando tienen un problema y no saben si acudir a Dios o no lo quiero molestar, o bueno, Dios sana a algunos, pero a otros no. Cuando no se han dado cuenta que la voluntad de Dios es sanidad, porque Él dijo, yo soy sanador. Y lo que Él es precede a lo que Él hace. Y hay que fijarse en lo que Él hizo. O sea, Dios cargó nuestras enfermedades y dolencias sobre Jesús. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es su voluntad. Entonces, lo que tú tienes que hacer es darte un viajecito en la palabra de Dios y buscar los versículos que hablan de sanidad y armar el rompecabezas llamado sanidad para que tú puedas averiguar cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto. No solamente la gente desconoce la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad, también desconocen la voluntad de Dios en cuanto a la salvación, provisión, milagros, relaciones, familia y matrimonio, pero se complican por gusto. Yo les voy a dar una fórmula muy sencilla. La fórmula es esta. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Ya está, resuelto. La voluntad de Dios es lo que Él expresa, lo que Él quiere, su palabra es lo que Él desea. Si Él lo dice, Él está tratando de decir eso, ni más ni menos. Entonces, cuando Él habla, lo establece, es estatuto perpetuo. Sus estatutos, lo que Él dice, eso lo resuelve todo. Entonces, su voluntad ya ha sido expresada. O sea, Dios ya se ha pronunciado al respecto. Dios ya ha adoptado una posición con respecto a todos los asuntos y temas de la vida. ¿Dónde lo encuentro? Solo en la Biblia lo hallarás. Abre tu Biblia, lee tu Biblia, escudriña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Obviamente es muy diferente a la voluntad del mundo y la del hombre caído. Es muy diferente a la de nuestro sistema social, mundial, cultura y sociedad. Por eso el apóstol Pablo se pronuncia con respecto a esto en Romanos 12:2 y siguiendo la misma línea de lo que hemos estado diciendo.
Dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Es obvio que este mundo no conoce la voluntad de Dios ni camina en ella. Más bien el mundo persiste en seguir haciendo su propia voluntad, mala, desagradable a Dios e imperfecta. Ese mundo se ha pronunciado. Ese mundo ha tomado una determinación y es permanecer alineados con el primer Adán. Y hemos visto la naturaleza del pecado original, que atenta contra el señorío de Dios. Querían ser Dios. ¿Cuál fue el mensaje que en esencia Adán, el primer Adán, le envió a Dios en el cielo? No tu voluntad, sino la mía sea hecha. Y a lo largo de la historia vemos que las sucesivas generaciones se han establecido en esa voluntad rebelde, egoísta, y ahí surgen todos los problemas de la humanidad. Ese es el problema. Han escogido la propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, 4000 años después, el segundo, postrer o último Adán, Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, él revirtió la decisión egoísta del primer Adán, diciendo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. ¿Y cuántos saben que él la hizo? Y debido a que él la hizo, estamos aquí. Y debido a que estamos aquí y él la hizo, nosotros podemos entender a Dios y podemos conocerlo, y él es bueno. Él quiere que tú lo entiendas, él quiere que tú lo conozcas, y él quiere que tú llegues a conocerlo a él correctamente y no le atribuyas a él ningún tipo de injusticia ni lo culpes, porque él es completamente bueno, santo e inocente. Y él está a nuestro favor. ¿Y cómo lo conoces? ¿Cómo lo entiendes? Jesucristo es el camino para entender a Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Señor, te damos gracias por tus muchas misericordias. Tú las renuevas cada día. Tu misericordia es más alta que los cielos, Señor. Gracias por tu bondad. No hemos sido consumidos por los problemas de alrededor. Gracias, Padre, por enviar a Jesús, por enviar la solución. Gracias por darte a conocer a nosotros como un Padre amoroso que estás a nuestro favor. Y hoy día reconocemos tu señorío. Reconocemos que tú tienes todos los recursos. Tú lo sabes todo, tú eres el dueño de todo, tú eres todopoderoso. Y nos volcamos a ti, nos acercamos a ti, reconociendo que dependemos enteramente de ti y que en ti somos ayudados. Y que todo aquel que pone en ti su confianza nunca será avergonzado. Si estás acá esta tarde y aún no conoces a Jesús, repite conmigo esta oración para someterte a su señorío y conocerlo en una relación personal. Y al hacerlo, a través de Jesucristo, vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Repite conmigo: Dios de los cielos, reconozco que necesito de ti, que soy criatura y que tú eres creador y que tú eres Señor y Redentor. Jesús, sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti. Amén.